Creo que sí, ven mi pantalla, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, muy bien, entonces. Tenemos dos vectores en esta subvariedad, que son vectores coordenados ya de nacimiento, con lo cual conmutan entre sí. Obedecen esa ecuación que habíamos derivado hoy, más temprano. Y uno de ellos, TA, satisface la ecuación de la geodésica, por definición, porque son geodésicas, ¿no? Con respecto al parámetro T. Al vector derivado respecto de S, lo vamos a llamar vector desviación. De alguna manera es una medida de cuán cerca o lejos están las geodésicas entre sí. De alguna manera, o sea, después al final uno termina interpretando todo cuando analiza un caso particular, pero tiene que ver con eso, ¿no? Obviamente, cuanto más grande es ese, más lejos están. O sea, acá no hay una cuestión métricamente clara desde el vamos, pero está claro que dos geodésicas que difieren en un S más grande van a estar más lejos que dos geodésicas que difieren en un delta S más chico. Simplemente eso, ¿ok? Muy bien. Suponemos que la parametrización es afín. Acá es redundante, esto es igual que a esto. Acá tenemos, ¿se acuerdan que yo les dije que una parametrización afín tiene una libertad, entre comillas, de gauge remanente, que es una transformación lineal, una reparametrización lineal? Entonces nosotros podemos usar esa libertad remanente, reparametrizar cada una de las geodésicas, de forma tal de modificar un poquitito los vectores, los vectores T y S, perdón, los vectores T y X. Esa reparametrización lineal significa que estas son constantes en cuanto a T, pero pueden depender de S, porque esto es una reparametrización para cada geodésica, y cada geodésica tiene S constante, con lo cual esto es una transformación lineal, una reparametrización lineal, ¿ok? Estos son constantes, o sea que dependen solamente de S. Bueno, ¿y cómo se transforman los vectores? Fíjense, a S constante, la derivada respecto de T' va a ser igual a la derivada respecto de T por la derivada respecto de T respecto de T', ¿no? Pero ¿cuánto vale la derivada de T respecto de T'? O sea, ¿qué pasa si yo cambio T, no cambio S, cambio T? ¿Ok? Por eso es importante, y aquí no escribí, pero podría haber escrito aquí también a S constante. Lo estoy cambiando solamente T, no S. Bueno, ¿esto cuánto vale? Y bueno, vale B. Acá está. Entonces, cuando yo uso esta libertad, puedo cambiar mi campo vectorial T de esta manera. Bueno, yo sé que este T' satisface la ecuación de la geodésica, pues y aparte la ecuación de la geodésica afín, o sea, igual a 0, ¿no? Entonces, yo sé que esto es igual a 0. Si yo reemplazo T' por T, me queda un B. Y si acá reemplazo este T' por B, me sale un B cuadrado. Y como esto es una derivada respecto de T, y B depende de S, sale como una constante. Por eso sale acá B por B es igual a B cuadrado. Esto como para quedarnos tranquilos de que efectivamente esto sigue siendo una parametrización afín. Ya lo sabíamos por cómo la construimos.
La pregunta es, ¿podemos pedir en esta congruencia que la norma del vector tangente no cambie cuando me salto de geodésica en geodésica sin cambiar el parámetro fin? O sea, ¿qué pasa si yo pido esto? Si yo pido esto, significa reemplazo esto por esto, ¿no? Significa que esto es igual a 0. Muy bien. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque GAB, TATB es la norma del vector tangente. Yo sé que la norma del vector tangente de una geodésica es constante a lo largo de cada geodésica, con lo cual esto, pensado como función de S y de T, es función solamente de S. ¿Eh? Con lo cual, ningún problema. Si esto es igual a 0, significa que lo que está acá, que es función de S, esta derivada parcial pasa a ser derivada total, porque todo lo que está acá adentro es una función de S nada más. Con lo cual, todo esto es una constante. ¿Eh? Con lo cual, b cuadrado es esa constante dividido esto. Estamos suponiendo que es una familia uniparamétrica de geodésicas que no son nulas, si acá tendría problemas. ¿Mm? Todo esto, ¿para qué lo hice? Para demostrarles que siempre uno puede reparametrizar esta familia de forma tal que la norma del vector tangente sea no solamente constante respecto de t, sino constante respecto de s. ¿Eh? Entonces, utilicé esta libertad de reparametrización remanente para lograr esto. Que esto sea independiente de t y de s. Bueno, a ese t' lo llamamos t. Entonces, satisface la ecuación esta. O sea que esta es la derivada respecto de s. ¿Eh? Bueno, hasta acá está todo claro. Muy bien. Y como les dije, como son coordenadas, conmutan. Muy bien. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a evaluar esto. Esto es el producto escalar entre x y t. ¿Cómo cambia a lo largo de una geodésica? Bueno, aplico regla de Leibniz, ¿no? Me queda gradiente b de TA contraído con TB, que está acá, me da 0. Y después, eh, acá está gradiente b de TA. Y después tengo gradiente b de XA por TB XA. Y aquí lo que hice fue usar por ahí tendría que haberlo hecho más explícito. Acá usé la propiedad de conmutación, intercambié X con T. Pues, disculpen, aquí me salté un paso. O sea, para pasar de aquí a aquí utilicé esto. Bueno, y esto, como lo hemos usado hace un rato, esto se puede escribir como un medio de esto. Pero esto es igual a 0, por la parametrización que hice. Por lo tanto, significa que al haberlo reparametrizado para que la norma del vector tangente sea constante tanto en t como en s, logré que el producto escalar entre x y t sea constante a lo largo de cada geodésica. ¿Eh? Esto igual a 0. O sea que esto es constante a lo largo de cada geodésica. Eh, o sea que es una constante. ¿Qué pasa si queremos pedir que
esa constante sea cero. O sea que el vector de desviación y el vector tangente a la geodésica sean perpendiculares, ¿no? Bueno, también lo puedo lograr, fíjense. Obviamente, como esto es una constante a lo largo de cada geodésica, esto es una función de S solamente. Pero si yo ahora hago una nueva reparametrización, que todavía tengo una libertad, pues aquí lo único que hice fue, todo esto me requirió una forma particular para BDS, que era esto. Pero CDS yo no la usé. Si la uso, ahora sí la uso. Entonces, quizás, bueno, es lo que es. ¿Qué pasa? Como a t le suma una constante, XA, que es derivar respecto de S a t constante, es igual la derivada respecto de S a t' constante, más la derivada de t' con respecto a S, a t constante, que es lo que yo estoy calculando, ¿no? Por la derivada respecto de t'. Esto, por definición, esto es X'A. Esto es t'A y esto es C' de S. Si yo pido que X' sea perpendicular a T, o sea que sea 0, entonces reemplazo X' por X menos esto. Me queda acá. Y lo puedo hacer perfectamente, porque esta ecuación me pide que este C, eh, si acá le puse un C', que sería la derivada de C respecto de S, que no se los aclaré. De T a ds a T, de T' ds a T constante es la derivada de C con respecto a S. C' de S. C' de S tiene que ser igual a esto. Ningún problema, pues acuérdense que esto es función de S, esto es función de S. No son curvas nulas, con lo cual esto no es 0. Así que ya está. Siempre puedo encontrar un C tal que una función C de S tal que su derivada sea esta función. Así siempre la puedo. Ahora sí ya me hice uso de todas las libertades que tenía de reparametrización y entonces siempre me puedo construir una congruencia de geodésicas, o mejor dicho, siempre que tenga una familia uniparamétrica de geodésicas, siempre puedo reparametrizar de forma tal que el vector desviación y el vector tangente sean perpendiculares en toda la subvariedad. Muy bien. Vamos a definir una especie de velocidad, que es el vector desviación, la derivada covariante del vector desviación contraída con el vector tangente a la geodésica, tiene que ver, como esto tiene que ver con un dA de t. Entonces, y como el vector desviación, que es el dA de s, tiene que ver con separación entre geodésicas, aunque yo les digo, no es que hay una interpretación clarísima a nivel métrico, ¿no? Pero bueno, sé que el X tiene que ver con cuánto se separan. Esto tiene que ver entonces con ritmo de cambio de la separación entre dos geodésicas. Es como una velocidad relativa entre dos geodésicas. O sea, tiene que ver con eso. Después, cuando trabaje en un sistema de coordenadas concreto, voy a ver cómo se relaciona con la distancia real entre geodésicas. Pero digamos, que tiene que ver, como les dije antes, de eso no hay ninguna duda. Así que esto es una especie de velocidad relativa entre geodésicas. Y voy ahora a evaluar cuánto vale la aceleración relativa entre geodésicas. Bueno, la aceleración relativa va a ser la velocidad relativa tomándole gradiente covariante contraído o proyectado a lo largo de la geodésica. La aceleración relativa entre geodésicas a lo largo de una de esas geodésicas.
Eso es lo que llamamos A supra A. Vamos a ver qué ecuación satisface. Bueno, lo trabajamos un poquito. Reemplazo B por su definición, acá. Utilizo aquí intercambio X con T. Aplico regla de Leibniz. Tengo el primer término, tengo el segundo término. Acá, lo que hago acá es intercambiar de nuevo. Utilizo lo de la conmutación, intercambio X con T. Acá. Y acá uso la definición de tensor de Riemann y escribo gradiente C, gradiente B como gradiente B, gradiente C, menos RCBDA, ¿no? TD. Se apliqué la definición de tensor de Riemann y reemplacé esto por esto menos esto. Muy bien. Acá intercambio C con B. O sea que acá entonces a B lo llamo C y a C lo llamo B. ¿Eh? Simplemente hice eso acá. Y acá saco factor común XC, ¿no? Y me queda gradiente C disculpe un segundito. Gradiente B. Ah, sí. Esto que está acá es igual a esto más esto, porque esto es gradiente C de TB por esto sin derivar, más TB por gradiente C gradiente B de esto. ¿Pero qué me quedó acá adentro? La ecuación de la geodésica, o sea, 0. Bueno, entonces me queda que la aceleración relativa entre geodésicas es igual a menos el tensor de Riemann contraído con el vector desviación y 2 veces el vector tangente a las geodésicas. Esta se llama la ecuación de desviación geodésica, es muy importante, porque me dice cuánto se alejan o se acercan unas familias geodésicas. Al ser todas geodésicas, representan objetos que están cayendo todos. Esta ecuación va a ser muy importante. Esto tanto no lo vamos a aplicar en este curso, si lo aplicamos en Relatividad General 2, que si algún día lo doy de nuevo, los invito a asistir. Que es muy importante a la hora de demostrar teoremas que involucren agujeros negros. La gravedad es atractiva, con lo cual en general la aceleración va a ser negativa. A lo que voy es que la distancia entre geodésicas va a tender a disminuir. Y esto va a llevar a que haya regiones del espacio-tiempo donde aparezcan singularidades. Por ejemplo, agujeros negros. Así que igual tiene además otras aplicaciones, ¿no? Esta ecuación, pero bueno, es una ecuación muy importante. Muy bien. Ahora, como último tema, antes de entrar de lleno ya en otras clases, de a poquito ir llegando a las ecuaciones de Einstein, vamos a ver cómo se hace para calcular la curvatura. O sea, yo tengo la métrica, ¿no? Yo como les anticipé la clase pasada, el tensor de Riemann aparece, como se imaginarán, aparece, y no directamente, pero indirectamente aparece en las ecuaciones de Einstein. Entonces, ¿cómo calculo el tensor de Riemann a partir de la métrica, ¿no? Muy bien.
Yo sé que la derivada covariante de un vector dual se escribió así, lo vimos la otra vez. Si le aplico además otra derivada covariante, o sea, 2 veces, aplico esta fórmula a este tensor, que es de tipo 0,2. Aplico la fórmula que diríamos hace algunas clases, ¿no? Sobre cómo se aplica la derivada covariante a un tensor de tipo 0,2, que tiene 3 términos. 1, 2, 3. Acuérdense de contraer. Es como, ¿se acuerdan la regla mnemotécnica, el cuentito de que el símbolo de Christoffel primero se come al primer índice del tensor de tipo 0,2 y después se come al segundo índice, ¿no? Y aparte el término de derivada parcial común. Entonces, con esta expresión, como por definición el tensor de Riemann aplicado a un vector dual es esto, un medio de esto es esto, porque por definición parte antisimétrica de esto es gradiente A, gradiente B, menos gradiente B, gradiente A. La parte antisimétrica de dos índices tiene dos términos. Hay dos Sí. permutaciones. ¿Perdón? Perdón. ¿Alguien dijo algo? No, pensé que alguien... Escuché un ruido. Bueno, Sí, yo escuché, pero no sé. bueno, no hay problema. Muy bien. Sigamos. Bueno, esto es esto. Entonces, esto se lo pego acá. O sea, parte simétrica de aquí, parte simétrica de aquí, parte simétrica de aquí. Me queda todo esto. Bueno, obviamente esto es cero, porque derivadas parciales comunes permutan. Así que parte antisimétrica, cero. Y este también. Parte antisimétrica. Ah, perdón, por acá. No les desarrollé explícitamente. Pues acá van a aparecer. Cuando reemplace esto, van a aparecer derivada parcial común más símbolo de o menos símbolo de Christoffel contraído con omega. Y lo mismo acá. Y aquí me fui directo a... Pero no importa, porque en realidad yo lo que hice acá fue, fíjense, reemplacé derivada parcial acá. Claro. Acá reemplacé primero el término de derivada parcial. Me queda acá. Después acá está el término símbolo de Christoffel. Lo escribo acá. ¿Eh? Ya me queda eso. O sea, olvídense por el momento, por eso me salté dos pasos en uno, porque en realidad es como que esta ecuación la desarrollé y después escribí los corchetitos. Entonces acá también reemplazo esto por derivada parcial común y el otro término gamma E de C omega D. Acuérdense, acá también el símbolo Christoffel se come el índice C y lo reemplaza por el mudo. Y lo mismo acá. Reemplacé esto por la derivada parcial, ¿no? Menos menos se hace más por el símbolo Christoffel, ¿no? Contraído con cos. Por eso me salté un paso, porque en realidad lo que hice fue, y cuando ustedes lo revisen, si quieren escribir en sus cuadernos, hagan eso. O sea, esto reemplacen por esto, y después en la misma ecuación van poniendo corchetitos, que es lo que hice yo acá. Este me hace 0, este se me hace 0, porque esto es simétrico, y parte antisimétrica 0. Esto aquí lo trabajo un poquito.
No se puede ver más. Más grande. Un segundo. Este también se me hace 0. Después acá. Tengo esto. Fíjense. Esto es parte antisimétrica. Si yo acá a D lo llamo E, tengo el E acá y el E acá. Y esto, como es antisimétrico, por esto, es igual a menos, y acá pongo B y acá pongo A. Con lo cual me queda un signo más. Pero B acá y A acá es lo que tengo acá. Por lo tanto, esto se me cancela con esto. Con lo cual sobreviven solamente dos términos, este y este. ¿Eh? Y esto vale para toda vector dual. Por lo tanto, lo que es igual entonces es esto, un medio del tensor de Riemann, es igual a gamma por gamma, parte antisimétrica, y otro gamma por gamma, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde me quedó? No, perdón, hay una cosita más. A ver. Acá. Bueno, esto que se va con esto. Al no poder escribir acá en el pizarrón, acá me está siendo una contraproducente. Acá me quedó, claro. Porque aquí, esto lo voy a corregir, lo voy a reescanear. Cuando yo reemplace esto es la derivada. Por un lado está el término, acá tengo este término, pero después acá tengo el término derivada de gamma por omega. Pero acá tendría que haber puesto paréntesis, derivada de gamma por omega, y con la regla de Leibniz me queda gamma por la derivada de omega más la derivada de gamma por omega. La derivada entonces acá me está faltando un término, después lo voy a corregir. Bueno, después lo corrijo y como siempre se los mando corregido. Entonces este es el resultado final, que es un medio del tensor de Riemann es igual a menos parte antisimétrica de la derivada del símbolo de Christoffel, tomada respecto de A y B, más parte antisimétrica de este producto de símbolos de Christoffel. O bien, escrito en forma, si quiere, más explícita y con índices griegos, por si trabajamos en una base coordenada, un medio lo paso como un 2 acá, como parte antisimétrica la definición es un medio de, ¿no? El 2 se va con un medio, y me queda esto. Simplemente escribí esto con índices griegos y poniendo que si esto es mu, por ejemplo acá es, si acá le puse aquí, qué sé yo, mu nu, entonces pongo mu nu menos nu mu, en estos índices que están acá. El segundo de aquí, el primero de aquí,
lo llamo mu nu menos nu mu. ¿Ok? Y lo mismo acá. Si esto lo llamo mu nu, me queda menos mu nu menos menos nu mu. ¿Ok? Bueno, en realidad esta va a ser la fórmula que más vamos a usar, porque ahora vamos a ver un par de métodos más, como pero para su cultura general. Por eso vamos a ver más bien rapidito. Pero este es el que más vamos a usar. Aunque en alguna oportunidad vamos a usar el otro que ahora les voy a contar, pero este es el que más vamos a considerar. Vamos a usar. Es el más canónico, el más conocido. El más directo, por otra parte. Entonces, fíjense, el tensor de Riemann es una función cuadrática del símbolo de Christoffel y depende también de la derivada primera del símbolo de Christoffel. Pero se acuerdan que el símbolo de Christoffel dependía de las derivadas primeras de la métrica, con lo cual el tensor de Riemann es una función no lineal de la métrica de sus derivadas primeras y de sus derivadas segundas. Y eso aparece en las ecuaciones de Einstein, les anticipo. Por eso que son tan complicadas las ecuaciones de Einstein. Pero tan complicadas. Ahora sí, el que así aparece en forma explícita en las ecuaciones de Einstein es el tensor de Ricci, que se acuerda que se obtiene el de Riemann contrayendo el segundo con el cuarto índice. Entonces lo que hago simplemente es agarrar esta expresión, ¿no? Y poner sigma igual a nu. Y la escribo todo así. Simplemente hice eso. Puse sigma igual a nu. Fíjense, bueno, aparecen una serie de cosas. Pero aparecen otras cosas. El símbolo de Christoffel, cuando uno contrae el primer índice con el supraíndice, su derivada. Y acá aparece lo mismo. Vamos a ver cuánto vale eso. Voy a la definición de símbolo de Christoffel. Ya se acuerdan, ya lo hemos visto ya 2 o 3 veces. La escribo. Hay que tener cuidado cuando escribe esto, porque digamos, uno tiene la fórmula cuando acá tengo 3 índices distintos. Acá ya igualé uno con otro. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno escribe la fórmula, ¿no? Entonces, en todo caso, en la fórmula, el supraíndice lo escribo igual al primer subíndice. ¿Se acuerdan que en la definición de símbolo de Christoffel había un índice mudo que se contraía aquí, ¿no? Con este. Muy bien, tengo esto. Acá tengo G alfa mu, nu contraído con G nu alfa, ¿no? Ahora, esto lo puedo escribir como la derivada de todo esto menos la derivada de esto por esto sin derivar. Pero como esto es la inversa de esto es la matriz identidad con su derivada a 0. Así que esto lo puedo igualar a esto. O sea, y acá tengo G nu alfa, el tercer término, G nu alfa por G nu mu, alfa. Lo mismo hago. La derivada de todo menos esto sin derivar por esto derivado. Esto me da de nuevo la matriz identidad, se me hace 0. Y esto me da esto. Muy bien. Bueno, si aquí intercambio alfa con nu, y es lo que tengo acá. Si intercambio alfa con nu, ¿no? Entonces, si yo reemplazo estas expresiones acá, lo que voy a tener es que se van a cancelar.
O sea, fíjense. Acá tengo G, nu alfa, nu, y se cancela. Con lo cual me queda esto. Y es importante porque como uno tiene que hacer muchas cuentas en relatividad general, es bueno tener a mano esta expresión. O sea, el símbolo de Christoffel contraído el primer índice con el supraíndice, se puede calcular así. A veces puedo querer calcular esto sin tener que pasar por calcular todo esto. Entonces calculo directamente esto. La métrica inversa la contraigo con la métrica, con el gradiente de la métrica. Bueno, una expresión para guardar ahí. Acá no me escaneó el mu, por eso es que está faltando. Quedó medio... Después lo corrijo. Bueno, otras experiencias útiles son las siguientes. Esto es la matriz inversa por su derivada con todos los índices contraídos. Esto no sé si lo vieron en álgebra lineal, supongo que no. Pero la matriz inversa por su derivada, contrayendo todas sus columnas y filas con todas las columnas y filas de la otra, es igual a la derivada del determinante de la matriz, con respecto, o sea, el gradiente, ¿no? Dividido el determinante. Esto yo acá no se los voy a demostrar. En realidad no sería muy complicado demostrarlo si uno escribe el determinante utilizando digamos, el tensor de Levi-Civita generalizado. Que la idea es que lo veamos cuando veamos formas diferenciales, pero como yo quiero avanzar con el tema físico para no apabullarlos, por ahora no. Pero esto no es complicado demostrar esto. O sea que esto es igual a esto, no es complicado demostrar. Bueno, a partir de ahora, G es el determinante de la métrica. ¿Eh? Muy bien. Con lo cual, la expresión que realmente nos sirve es esta. O sea, esto es esto. Y eso es muy, muy útil porque el determinante de la métrica, cuando la métrica es diagonal, que en muchos casos es diagonal, por ejemplo, de hecho nosotros vamos a usar la métrica de Schwarzschild, que es la métrica para un campo gravitatorio con simetría esférica, como es el que domina en el sistema solar. Es diagonal, con lo cual el determinante se calcula muy fácil. Es el producto de todas las componentes de la diagonal, con lo cual el término se calcula muy fácil. Es la derivada del logaritmo del determinante con respecto a o sea, el gradiente del logaritmo de la raíz cuadrada del determinante. Y una aclaración, acá puse valor absoluto para no tener números imaginarios en el camino. La métrica, como es lorentziana, el determinante es negativo. Acuérdense que tiene un signo menos y 3 signos más. Entonces y esto es igual a esto efectivamente, porque acá tengo G y G, con lo cual, si G es positivo, ningún problema. Y si es negativo en los dos lugares, con lo cual yo puedo reemplazar a G por su módulo y no cometo error alguno. Así que esta expresión la vamos a usar más de una vez. Lo mismo con la tetradivergencia de un vector. Yo tengo un vector y quiero calcular su tetradivergencia. Bueno, primero reemplazo, ¿no?, la derivada covariante por lo que ya sabíamos en función del símbolo de Christoffel. Entonces, aquí tengo que encontrar A con A, o sea, A con A. Por eso es muy importante esta expresión, porque en la divergencia de un vector, que a veces aparece mucho en cuestiones de conservación de la energía, la divergencia covariante de un vector
tiene en su expresión el símbolo de Christoffel con estos índices contraídos, con lo cual aparece esto. Fíjense. Con lo cual, me queda esto, ¿no? Y esto si lo veo, acá a nu lo llamo mu, es la derivada de todo esto respecto de x mu. Fíjense qué notación compacta. La tetradivergencia covariante de un vector, que en principio es un cálculo muy complejo, porque tiene los símbolos de Christoffel, qué sé yo, se reduce a una derivada parcial común, no covariante. Común. No me aparece ningún símbolo de Christoffel, ningún covariante de nada. Es muy importante eso. Simplemente tengo que calcular el determinante de la métrica. Y después derivar parcial, común. Así que esta es una expresión que también vamos a guardar. Bueno, y como último tema de esta unidad, vamos a ver métodos basados en tetradas. O sea, métodos para evaluar la curvatura basados en una base ortonormal. Esto lo vamos a ver como para que se familiaricen un poquito más con lo que es trabajar con una base que no sea coordenada, o sea, que sea ortonormal. Aunque sea, vamos a empezar. Como digo acá, en general, la base pues, coordenadas no son ortonormales, salvo que tenga en coordenadas cartesianas, si no, no es ortonormal. A veces uno puede querer trabajar en una base ortonormal no coordenada, o sea, que no esté asociada a derivadas parciales respecto de coordenadas. Por eso también se llama no holonómica. ¿Se acuerdan en mecánica si vieron vínculos holonómicos o no holonómicos? Los no holonómicos eran los que no se podían escribir como una función de las coordenadas igual a 0. Los no holonómicos eran vínculos entre los diferenciales de las coordenadas, no entre las coordenadas mismas. Por eso estos se llaman bases no coordenadas, o sea, no holonómicas, que no involucran las coordenadas directamente. Entonces vamos a introducir esta base así. Mu recorre la base y A, bueno, es el que me dice que esto es un vector tangente, ¿no? Bueno. Che, amor, estoy pensando, habría que desinfectarlo el libro también, ¿o no? Me parece que alguien se olvidó desconectar el micrófono. Voy a pasarle un trapo. Esperen un segundito, 10 segundos vuelvo, 10 segundos. ¿Para qué? Disculpen, bueno. Bueno, ¿se acuerdan cuando introdujimos las bases duales? Había una cierta relación entre ellas. Aquí vamos a trabajar
con una base ortonormal del espacio tangente, y como su nombre lo indica, y esto ya lo vimos en su momento, significa que la norma de cada miembro de la base es 1 o menos 1. Fíjense que aquí, a pesar de estar trabajando en un espacio-tiempo curvo, va a reaparecer nuestra vieja, querida y conocida métrica de Minkowski. Pero no porque el espacio tenga métrica de Minkowski, sino porque esta es una condición, por definición, de base ortonormal. Creo acá. Uy, bueno. O sea, esto es una abreviatura para GAB, MUA, NV, ¿no? Como la G sube y baja índices. Entonces, esto es condición por definición de base ortonormal, no hay ningún misterio acá. Significa que dos miembros distintos de la base son ortogonales entre sí, entonces me tiene que dar 0 cuando estoy fuera de la diagonal, y cuando estoy en la diagonal me da 1 menos 1 dependiendo si son miembros de la parte tipo tiempo o tipo espacio, o de la parte con signo positivo o signo negativo. En el caso que trabajemos en el espacio-tiempo físico, son 4 dimensiones, se llama tetrada. Tetrada, de tetra 4. Entonces, es interesante porque es como que al trabajar en bases ortonormales hay cuestiones algebraicas que uno por momentos se siente que está trabajando en un espacio-tiempo plano, pero es mentira, mentira. Bueno, entonces esta es la ecuación que caracteriza una base ortonormal. Entonces, si yo agarro, ¿no?, esta ecuación y la multiplico por eta mu nu, o sea, acá lo que hago es cambio índices, o sea, la uso, pero aquí en lugar de A lo escribo con B, y en lugar de mu nu escribo nu sigma, multiplico por E mu A y multiplico por eta mu nu. ¿Qué voy a tener? Del lado derecho, acá acuérdense que había puesto, en lugar de mu nu, había puesto acá nu sigma, le pongo nu sigma, y multipliqué por E mu A. O sea, agarré esta ecuación, le cambié un par de índices y la multipliqué a derecha e izquierda por esto. Muy bien. Bueno, por definición, bueno, otra cosa, eta supra mu nu es igual a eta sub mu nu, porque es la métrica de Minkowski, la inversa es ella misma. Es diagonal, es todo menos 1, 1, así que la inversa de coso. Entonces, yo lo que voy a hacer en mi convención, voy a introducir otra convención compatible con la que introduje la otra clase, pero que involucra al mundo de la tetrada. O sea, en este contexto, las letras griegas denotan el mundo de la tetrada, o sea, qué miembro de la tetrada estoy considerando. La letra A me dice qué tipo de vector, ¿no? O sea, es un vector dual. Y yo voy a subir y bajar índices griegos con la métrica de Minkowski. Pero no se confundan, porque estoy subiendo y bajando índices que involucra la enumeración de tetradas, desde el miembro 1 hasta el n de las tetradas. Es una convención de signo, de notación. Obviamente esto multiplicado por esto me da la matriz identidad, porque esta es la matriz inversa de esta, que es ella misma, la matriz inversa. De hecho, eta por eta me da la identidad, porque menos 1 por menos 1 es igual a 1. Entonces, esto me da delta mu sigma e mu a. Acá se borroñó el a. Bueno, o sea que me queda e sigma a, ¿no?
Pero acá tengo esto. Perdón. E sigma A. Ahora, esto lo puedo escribir como delta AB E sigma B. Esta es la matriz de identidad. Entonces me queda que esto es igual a esto. Y vale para todo sigma. O sea, para toda la base. Y esto es lineal en esto que está acá, con lo cual vale para todo el espacio. Con lo cual, significa que esto es igual a esto. Y es lo que está acá. Esta es una relación que también nos va a ser útil. Fíjense, es como una especie de dualidad entre el mundo de los índices latinos y el mundo tetrádico. La ortonormalidad está expresada acá. Me parece la métrica de Minkowski. Y por otro lado, acá hay una especie de pseudo-ortonormalidad en el mundo griego, en el mundo de los índices griegos, en el mundo de las tetradas. Esto es una especie de producto interno, pero en el mundo griego, porque me aparece aquí una delta de AB. Pero no se confundan, acá esto denota el carácter tensorial de los bichos que hay acá. Pero bueno, es una relación que también es útil. Y por último, ya con eso tenemos la clase de hoy, con esa transparencia, vamos a definir, perdón, aquí abusé, porque bueno, en forma ortodoxa yo les hubiera dado la unidad de formas diferenciales, que todavía no lo hice. No se preocupen. 1 a 1 forma es un vector dual. Chao. Con eso alcanza. Definimos una cosa, un vector dual, o sea, un conjunto de vectores duales que se llaman conexiones. Esto es la conexión, que se define así. Omega, o sea, ¿por qué digo que es un vector dual? Porque tiene un solo índice latino. No tiene 3 índices latinos, uno solo. Entonces es un tensor tipo 0,1. Y estos son índices en el mundo griego, en el mundo de las tetradas. Y lo defino así. Entonces, para cada nu, esto es un vector dual. Mu igual a 1, nu igual a 2 es el miembro 1 de la base tangente por contraído con la derivada covariante del miembro 2 de la base dual contraído, y eso me da un vector dual. Chao. Y finalmente defino los coeficientes de rotación de Ricci como simplemente agarrando la conexión, ¿no? O sea, esto lo volví a escribir acá, y contrayéndola, o sea, agarrar esto y contrayéndola con una tetrada. ¿Qué es lo que me da? Un escalar. Acá ya me quedé sin índices latinos. Todo esto es un escalar. O sea, es una familia de escalares. O sea, para cada lambda mu nu, lo que tengo es una función, un escalar. Se llaman coeficientes de rotación de Ricci. Bueno, por hoy suficiente. Son las 4 en punto. Cualquier pregunta o comentario, con mucho gusto. Y si no, seguimos el lunes que viene. Después voy a curiosear esos videos que me mandaron y el libro ese. Me alegro que hayan tenido la inquietud de buscarlos, porque todas esas cosas ayudan a entender las cosas que yo doy por sabidas, ¿no? Que es relatividad especial y todo el mundo intuitivo de eso, ¿no? Voy a dejar de compartir.